De nuevo un escándalo de espionaje y de nuevo todo el mundo con las manos en la cabeza, ¿no? Como si no estuviéramos ya acostumbrados. Otra gota más en el gran océano que es este gran hermano. Lo particular de este caso es que el software utilizado para espiar, que se suponía se utilizaba para rastrear en la red a delincuentes, a terroristas, bueno, pues ha resultado que algunos países lo utilizan, lo han usado para espiar a activistas, a defensores de los derechos humanos, a periodistas. Vamos, un atentado contra la libertad de expresión en toda regla y contra los derechos fundamentales. Pero además tampoco se salvan algunos políticos e incluso presidentes. Lo han oído bien. Que se lo digan a López Obrador o a Emmanuel Macron, ¿verdad? ¿Qué países están interesados en estos datos? ¿Por qué tener información privada de periodistas? Como por ejemplo de este medio. ¿Acaso incomodar? ¿Acaso se guardaba esa información para chantajear o extorsionar? ¿Para que no salieran a la luz algunos informes incómodos? ¿Para qué lo guardaban? Muchas preguntas, como siempre tenemos. ¿Cómo están hoy en este último Zoom de la temporada? Sí, el último. Nos sumergimos en lo más íntimo y también en las vulneraciones de lo más privado. Empezamos. Esto tiene que ser verificado, pero si es el caso, es completamente inaceptable y atenta contra cualquier tipo de normas. En la Unión Europea tenemos libertad. En cuanto a la libertad de los medios de comunicación, la libertad de prensa es uno de los valores fundamentales de la Unión Europea. Eso también habría que revisarlo, pero vamos a otro asunto. No creo que Ursula von der Leyen esté asustada o sorprendida por lo que ha sucedido, pero sí profundamente preocupada, como casi siempre lo está la Unión Europea, por lo que pasa a su alrededor en el mundo, ¿no? En esta ocasión las preocupaciones no solo llegan desde ese continente, sino a nivel global, por las revelaciones de esa investigación periodística que indica cómo algunos países compradores del software Pegasus, que se utiliza, como les decía al principio, para rastrear a criminales, bueno, pues ha sido usado para espiar nada más y nada menos que a 50.000 personas, entre las que hay políticos, abogados, activistas o periodistas de unos 50 países, ¿no? Sinceramente, no quiero caer en alarmismo o quiero hacer un alegato desproporcionado de todo esto, y no porque el asunto no sea grave, sino porque, como les decía al principio, no es nada nuevo. A usted le espían, a mí me espían y a todos nos vigilan. El quid de la cuestión está en varios puntos importantes. Para mí el primero es, ¿para qué se ha espiado? ¿Qué fines se perseguían? En el caso de mis compañeros periodistas, supongo que quizás se intentaba guardar información confidencial para acallarlos por si deseaban publicar algo incómodo, que no salieran cosas a la luz, ¿no? Para tener alguna información que no se acomodara y con las que se les pudiera presionar, lo cual, desde aquí se lo digo, es una atrocidad que viola un derecho fundamental. El número de periodistas identificados como objetivos ilustra con claridad la forma en la que Pegasus se utiliza como herramienta para intimidar a los medios críticos. Se hace para controlar el discurso público, oponerse al escrutinio y reprimir cualquier voz disidente. Después hablaremos con gente que conoce mucho, pero Pegasus, les anticipo que es capaz de infectar cualquier tipo de teléfono. Da igual la marca que usted tenga en el bolsillo ahora mismo, o del de que nos esté viendo. Según la investigación, ha pasado por manos de países como Arabia Saudí, Azerbaiyán, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, la India, Kazajistán, Marruecos, México, Ruanda, Togo, por ejemplo. Pero lo que es más grave no es que se venda este tipo de producto, que solo pueden tener, lo dice la compañía que lo ha vendido, cuerpos de seguridad o gobiernos. Es que se puede usar, y de hecho se ha comprobado que se ha usado para realizar algunos fines contra la sociedad civil. Y ha sido esta la preocupación, lo que nos ha motivado a proponerles a todos ustedes una encuesta de cara a este programa, el último de la temporada, como les decíamos, en el que preguntábamos: ¿quién podría estar interesado en espiarle a usted? ¿A civiles, a personas como usted o como yo? Bueno, estos son los resultados. Les preguntábamos en esta encuesta, que sigue viva y que pueden continuar votando a través de YouTube, qué pensaban ustedes que les podía estar espiando. Bueno, el 33% de los que han participado han dicho que son las empresas privadas las que quieren esa información. El 46% afirma que se trata de gobiernos, mientras que un 20%, bueno, pues todavía sigue pensando que nadie les espía. Bueno, eso era el aspecto de la población civil, pero voy un poco más allá. En las esferas políticas, estas revelaciones del caso Pegasus han generado varias tensiones. Por ejemplo, la que tengo atrás, entre Rabat y París. Parece, o es altamente probable, que diría un buen seguidor de las políticas de prensa occidentales, que es lo que ha sucedido, bueno, pues que Emmanuel Macron es uno de los nombres que aparece en el listado de las personas eventualmente espiadas. Y los indicios señalan que Marruecos ha sido el artífice. Se niega la mayor, pero la polémica ya está servida.
El Reino de Marruecos condena firmemente la persistente campaña mediática engañosa y malintencionada que evoca una supuesta infiltración en los dispositivos telefónicos de varias entidades públicas nacionales y extranjeras a través de un programa informático. El gobierno del Reino de Marruecos rechaza categóricamente estas acusaciones falsas e infundadas. Polémica a un lado y a otro. Bueno, a estas alturas del programa, si no les importa, me gustaría hacer un alto en el camino para mirar a México, que es el país más afectado por el número de personas que figuran en esa lista. Y hago hincapié en que este mecanismo, facilitado por la empresa israelí NSO Group, después lo analizaremos, pues fue usado para espiar al menos a 50 personas cercanas a López Obrador, entre ellos su esposa, él mismo, por supuesto, sus hijos, su médico. Pero lo más grave de todo esto es que los sistemas fueron adquiridos por gobiernos anteriores a AMLO. Es realmente una vergüenza y es una prueba irrefutable de que imperaba un gobierno o estábamos sometidos a un gobierno autoritario, antidemocrático, que violaba los derechos humanos. El Estado era el principal violador de los derechos humanos. Ya esto no sucede. El gobierno no espía a nadie. No muchos lo pueden decir, porque de lo que tampoco me quiero olvidar es que ahora, con este escándalo de Pegasus, parece que son las libertades y las democracias las que están en peligro por culpa de algunos países que la llamada comunidad internacional pone en entredicho cuando se habla de derechos humanos. Pero es que esos que se visten de adalides de la libertad lo llevan haciendo toda la vida, ¿no? Lo que quiero decir es que hoy Snowden tiene asilo en Rusia por revelar espionajes de la NSA, que Assange es procesado y perseguido por las revelaciones de Wikileaks sobre las atrocidades e ilegalidades de gobiernos como por ejemplo el de Estados Unidos, y que incluso se sabe que ha sido espiado en la Embajada de Ecuador en el Reino Unido, que de los escándalos de espionaje de Merkel a través de Dinamarca se habla muy poquito, ya todo el mundo se ha olvidado, y que dentro del país de la Estatua de la Libertad el periodista más famoso de este momento afirmaba días antes de que saltara por los aires todo este tema de Pegasus que los servicios secretos de Estados Unidos le estaban espiando. Un informante del gobierno de Estados Unidos se puso en contacto con nosotros para advertirnos de que la Agencia de Seguridad Nacional está monitoreando nuestras comunicaciones electrónicas y está planeando filtrarlas en un esfuerzo por sacar este programa del aire. Momento para analizar y debatir el enésimo escándalo de espionaje, pero la verdad que tiene unos tintes bastante preocupantes. Ustedes ya saben que poco a poco nosotros vamos aumentando nuestra comunidad del Zoom a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, también pueden escribirnos en Instagram y no se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hoy contamos con el responsable de ciberinteligencia en ISEX Auditors, Carlos Seisdedos, y después puede que tengamos otro invitado para analizar todo este contexto internacional. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy aquí en el Zoom. Decía que ¿quién está a salvo? Titulábamos así nuestro programa porque este software Pegasus al principio parecía que era una herramienta para los gobiernos, para los cuerpos de defensa, para rastrear a terroristas, ¿no? El fin era muy bueno, pero se está utilizando con otro tipo de fines y lo hemos visto y es lo que ha revelado esta investigación, ¿no? Depende en manos de quién caiga o depende de las intenciones de para quién, se puede utilizar de una forma u otra. ¿Cómo funciona? Totalmente de acuerdo a lo que comentabas. Primero, es un software que es necesario, ese tipo de software es necesario para poder luchar contra el crimen organizado y contra terroristas. Otra cosa es, como estamos viendo, pues el mal uso que hacen pues algunos organismos para, en este caso, para intentar obtener inteligencia o avanzarse a algún tipo de hechos espiando pues a personas civiles, periodistas o similar. Este tipo de herramientas, pensemos que ya hace mucho tiempo que están funcionando. En este caso ahora Pegasus es, dijéramos, la más llamativa porque ha salido a la luz, pero pensemos que hay varias empresas también israelíes que están ofreciendo el mismo tipo de producto, con diferente nombre y que siguen funcionando. Entonces, este tipo de software es un software que aprovecha vulnerabilidades desconocidas por los fabricantes para incluso que te pueda permitir el hecho de instalarlo sin que tú tengas conocimiento directamente, pues de forma inalámbrica, y a partir de ahí pues se puede hacer con el control de tu teléfono. Pero cuando hablo con el control es total. Puedes tener acceso a cualquier tipo de comunicación que tú puedas tener. Agenda, tu geolocalización,
cualquier tipo de dato que tú tengas en tu terminal va a poder tener acceso. Carlos, ¿cómo este software, y lo decíamos sobre todo por el tema del rastreo de periodistas, de activistas, etcétera, etcétera, y hablábamos antes que se dedicaba al rastreo de terroristas, pero lo que estamos viendo es que los gobiernos los están utilizando quizá para los que sean o disidentes o contrarios o la oposición, etcétera, etcétera. Y vemos que es muy, muy difícil porque a este Pegasus no se le resiste nada. Es decir, todas las personas que nos están viendo ahora mismo, por ejemplo, desde sus casas, con este Signal, con el iChat, etcétera, etcétera, incluso con WhatsApp, pueden estar infectados y convertirse en espías para otras personas a través del micrófono, etcétera, etcétera. Totalmente, porque como funciona este tipo de software, al contrario que utiliza las intervenciones telefónicas que pueden utilizar la policía o otro tipo de agencias, lo que hace es, al estar insertado en nuestro teléfono, no necesita, da igual el tipo de aplicación que tengamos encriptada como Signal, Telegram o cualquier otra. Como ya está dentro, ve todo en claro. Ve nuestra agenda, ve nuestras comunicaciones, puede activar el micrófono a distancia, puede hacer cualquier tipo de lo que quiera. Es totalmente dueño de nuestro teléfono. Puede hacer lo que, por eso es prácticamente imposible su detección. Ahora, al haber salido a la luz y al haber podido tener, pues qué características tiene ese producto, ya están apareciendo empresas que no son baratas, pero ofrecen la posibilidad de que escanear tu teléfono para poder detectar si tienes o no tienes Pegasus u otro malware similar. Cuando dices que no son baratas, para hacernos una idea, yo he estado leyendo, informándome un poco, me podrás tú corroborar, para tener unos 10 teléfonos, digámoslo así, pinchados o 10 teléfonos intervenidos a la vez, puede ser 1,5 millones incluso de euros o de dólares, etcétera, etcétera, ¿no? Esto nos da una idea de quién puede estar detrás. Sí, pues son los gobiernos los que lo pueden hacer, desde luego que sí, porque son los que disponen de más capital, pero este tipo de herramientas también se pueden utilizar por bandas criminales o por terroristas que se pueden comprar este tipo de software en el deep internet, en el internet, digámoslo así, más profundo, y se puede hacer incluso cibersecuestros de personalidades o ver cómo un activista o un periodista quiere señalar a un cártel de la droga, por ejemplo, en México, saber dónde está, localizarle, extorsionarle e incluso cometer asesinatos a través de ello. Sí, pero en este caso en concreto, Pegasus, no es que tú te vendan un software, te vendan una aplicación y tú a partir de ahí ya puedes monitorizar, no. Lo que hace Pegasus es, tú tienes la opción de tener un terminal en el cual tú puedes conectarte y ver las conexiones de ese objetivo que tú has marcado, pero es la empresa la que monitoriza y la que tiene todos los datos. Tú realmente no puedes, digamos, comprar un software y monitorizar a quien yo quiero. No, tienes que decirle a la compañía a quién quieres monitorizar y es la compañía la que lo realiza. Y tú tienes un monitor, un terminal en el cual tú tienes acceso a toda la información que recopila. Aprovechando esto, pensemos que también es algo muy curioso el que se haya filtrado esa información, esos 50.000 teléfonos. Eso es. Seguramente, si se han filtrado solo 50.000, es probable que el volumen total de teléfonos infectados sea mucho mayor y que ese porcentaje haya sido, un testeo para que la comunidad internacional pues tenga conocimiento. Y también a la relación. Continúa, Carlos, por favor. Simplemente también hay que tener muy presente, y una cosa muy, muy curiosa, el hecho de que no hayan teléfonos americanos ni de Canadá. Eso es, es a lo que iba yo, ¿no? Que no haya teléfonos americanos ni de Canadá, como bien decías, y sobre todo la procedencia de la empresa, que mucha gente dice que se está estigmatizando, pero todos sabemos cómo actúan los servicios secretos de Israel. NSO es una empresa israelita de Israel, están especializados en este tipo de asuntos y han estado implicadas algunas de estas empresas incluso en el monitoreo de la pareja de Khashoggi, ¿no? Que todos sabemos cuál ha sido su triste final, ¿no? Un periodista asesinado, y cómo este tipo de empresas, incluso de Israel, han colaborado con las coronas saudíes, ¿no? Con lo cual, esto también tiene un contexto geopolítico y un entramado bastante interesante. Sí, pensemos que, en definitiva, son empresas privadas, por lo cual se van a vender al mejor postor. En ese caso tenemos que tenerlo muy, muy claro. También hay un poco a colación, lo comentabas tú en la entradilla. Pensemos que las grandes tecnológicas ya en 2019 plantearon una demanda contra esta empresa por el hecho de aprovechar sus vulnerabilidades, ¿no? Porque pensemos que esta herramienta no hace magia, ¿no? Esta herramienta no puede romper cualquier teléfono. Lo que hace es aprovecha vulnerabilidades desconocidas por los fabricantes para poder introducirse y hacerse con el control del terminal.
Por lo tanto, pensemos que también las grandes tecnológicas son conscientes de esas vulnerabilidades, también un poco el hecho de la cantidad de información que les pueden robar, y de ahí, bueno, pues que se hicieron un conglomerado para hacer presión y denunciar en este caso a esta empresa en Estados Unidos. Y sobre todo, yendo al tema de las empresas que también estás citando, yo creo que también aquí hay una batalla, ¿no? Por quién tiene el monopolio, qué tipos de datos se recopilan, porque cualquier persona que esté viendo, por ejemplo, ahora nuestro programa o a través de las redes sociales, o cuando le damos un like en Instagram, o cuando hacemos algún tipo de movimiento en cualquier red social, como Facebook, incluso Google o en nuestro correo, todo eso al final o lo están utilizando empresas privadas o lo está utilizando el gobierno para tener rastreos. Y en el caso de Pegasus me llama la atención porque lo que dice NSO es, bueno, nosotros vendemos nuestro producto, somos una empresa privada, y después el criterio que decide quiénes son, digámoslo así, los malos o la gente a perseguir, la tiene a criterio cada país. Por eso llama la atención que salga el propio López Obrador, por ejemplo, que ha sido espiado por sus predecesores, que Emmanuel Macron haya podido ser eventualmente espiado incluso por Marruecos, y un largo etcétera. Esto crea una gran controversia. Está claro, pero pensemos que, a diferencia de la recopilación de datos que realizan estas grandes empresas, pensemos que en este caso son recopilación y operaciones quirúrgicas, en el sentido de van a buscar información muy concreta. Van a ver tus conversaciones de WhatsApp, con quién has hablado y qué has hablado. Van a ver tus conversaciones de Telegram o Signal, con quién has hablado. Pueden servir de extorsión, como hemos visto en muchos casos, es decir, incluso para contratos comerciales, pero para activistas que estén denunciando algunas campañas en países, por ejemplo, en Centroamérica, y las mafias lo puedan utilizar, o para ver a algunos gobiernos que puedan ser más o menos totalitarios, quiénes son los disidentes o quién es la oposición, cómo se está moviendo. Esto, al fin y al cabo, es una violación de la privacidad pura y dura, ¿no? Totalmente. No se puede descartar que en este caso, que además de la pura obtención de inteligencia, que como comentamos anteriormente, pues que realmente depende del funcionario que tenga esa información, y a partir de aquí que la pueda vender o utilizar con mal uso, pues claro, se puede llegar a casos como comentas, ¿no? de extorsión o similar. Y decía yo también al principio, Carlos, no sé si estabas muy de acuerdo, que esto la verdad no es nuevo, y cuando hemos hablado y hemos tenido la otra ocasión de hablar del espionaje que se le había realizado a Merkel y a otros políticos a través de Dinamarca, y lo había hecho para los servicios de inteligencia de Estados Unidos, tenemos el caso de Snowden, que está aquí en Rusia con asilo político, que destapó todo este escándalo de la NSA, creo que allá por el 2013, en Hong Kong, creo recordar, y también el caso de Julian Assange, ¿no? Al final, quien descubre o quien destapa esta tapadera, o quien abre la caja de Pandora, al final es el que está señalado y el que está perseguido. Y gobiernos, digamos, adalides, o que se visten de adalides, como yo decía, se disfrazan de defensores de la democracia, parece que no tienen mucho que decir. Son los que más están censurando. Incluso vemos campañas ahora en Estados Unidos donde, dependiendo de los likes que tú estés dando en Twitter o no, o si has seguido, por ejemplo, el episodio del Capitolio, quiénes eran afines o no a lo que sucedió, pues están siendo, digamos, purgados, ¿no? Están siendo perseguidos. Claro, pensemos que, por un lado, esto último que comentas, el hecho aparte de la propia el propio espionaje, tal como comentas, ¿no? Mediante este tipo de herramientas, hay otro tipo de obtención de información. En este caso serían las técnicas de obtención de información en fuentes abiertas, las técnicas SOSINT, que es un poco que permite a tanto empresas como organismos a poder realizar una monitorización activa de qué te gusta, qué no te gusta, con quién hablas en redes sociales. Por lo tanto, eso también es otro tipo de información que se puede recopilar y se puede utilizar para fines positivos como para fines negativos. Y también hay que tener presente que, como comentamos en la última vez que hablamos, que aquí todo el mundo espía a todo el mundo. Otra cosa es que te pillen o no te pillen, ¿de acuerdo? En este caso, pensemos que lo que comentamos, ha aparecido 50.000 teléfonos, posiblemente la cifra sea mucho mayor, ya lo iremos viendo, y conforme se vayan identificando esos teléfonos, pensemos que hay muchas empresas o muchas personas importantes o directores de grandes empresas o bancos que actualmente están muy preocupados porque quieren saber si realmente están en esa lista, porque no han tenido acceso, porque de momento no se ha filtrado. Por lo tanto, pensemos que realmente cada vez va a haber mayor interés en conocer quién hay detrás, y muy probablemente esa lista sea mucho mayor. Carlos, decías tú que no había ningún teléfono de Estados Unidos, ninguno de Canadá, y el momento en el que todo esto ha salido, después de este escándalo de espionaje que he hablado yo de Dinamarca,
después de todo el tema de Snowden, de Julian Assange, en el que estamos viendo, después de todo este debate que está habiendo sobre, digámoslo así, el tratar de imponer una especie de ideología que está habiendo un debate muy importante en Estados Unidos. Yo creo que todo esto no es casual, ¿no? El que lo haya revelado este grupo de periodistas y el momento también en el que se hace. Al final cada uno está jugando sus cartas. También los países que han salido salpicados, algunos de los nombres. Yo creo que aquí nada es casual, ¿no? Y esto se está convirtiendo en un arma de la geopolítica. Correcto, pero aquí también incluso yo iría un paso más allá. Ya no es únicamente a nivel geopolítico con activistas, sino pensemos también, tal como comentas, ¿por qué este momento, por qué esos teléfonos y por qué el interés de ese insider, ¿no? De esa persona que trabaja para esa organización, para NSO Group, y que ha decidido, por algún motivo, ya sea un motivo puramente altruista o realmente tirar de la manta. Tipo de motivo. Correcto. ¿De acuerdo? Aquí hay que pensar siempre que detrás hay unas motivaciones que también son muy importantes para darle contexto a toda esta coyuntura y esta problemática geopolítica que comentas. Quería terminar, Carlos, no sé, como decía, ¿quién está a salvo? Para toda la gente que nos esté viendo, nosotros al final, todo el mundo tenemos un teléfono inteligente, tenemos una computadora, tenemos un teléfono en el que damos un like porque nos gusta pescar en un barco y enseguida tenemos 1000 anuncios, ¿no?, que nos están rastreando. Teníamos una encuesta en la que el 20% nos decía que no, yo creo que a mí no me espían, pero debemos temer porque se nos vaya a ejercer en el futuro algún tipo de control mayor que el que se nos está ejerciendo ya, porque yo creo que ya estamos inmersos en todo esto. Yo creo que temer no. Pero sí que tenemos que pensar que siempre puede haber alguien interesado en obtener algún tipo de información sobre nosotros. No somos nadie, ¿de acuerdo? Mucha gente, pues ese 20% considera que no es importante como para ser espiado, pero realmente a veces estamos dentro de un puzzle, estamos dentro de un organigrama en el cual podamos ser la pieza relevante para poder llegar a alguien mucho más importante o a alguien mucho más relevante. Por lo tanto, ¿podemos ser espiados? Cualquiera de nosotros podemos ser espiados. ¿Que hay que tener pánico? Pensemos que también, con el volumen de personas que vemos en el mundo, y muy probablemente, y la cantidad, como comentas anteriormente, el alto precio que tiene este tipo de dispositivos, bueno, pues muy probablemente para personajes como yo, o personajes que no tengan una alta relevancia pública, muy probablemente no van a ser espiados. Pero posibilidad, está claro, que está encima de la mesa. Al final yo creo que los que estamos siendo espiados o las personas que están siendo espiadas o nosotros monitoreados, digámoslo así, a nivel comercial o bien a nivel político o a nivel por parte de delictivas, nos estamos convirtiendo también ciertamente en espías porque lo que tenemos en el bolsillo no deja de ser una especie de altavoz. También depende de en qué manos caigan todos esos datos para poder utilizarlos o no. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Finalmente Fernando Cocho, que teníamos previsto que también estuviera con nosotros, no ha podido estar, pero la verdad que profundizar contigo para mí es una eminencia en todo esto. Ha sido desde luego muy fructífero y creo que ha dejado a las claras a nuestra audiencia que hay que tener mucho cuidado y que no estamos tan alejados no de protagonizar un escándalo, pero desde luego de toda esta red, nunca mejor dicho, de espionaje que se extiende por todo el mundo. Te mando un abrazo muy fuerte, gracias por haber estado con nosotros y espero volver a contar contigo. Gracias, Carlos. Bueno, termino el programa de hoy diciéndoles algo que creo que no les va a pillar de nuevas. Y lo repito, todos somos espiados, repito. Usted, yo, en España, en Colombia, en Toledo, donde sea. Un amigo, un empresario, un político, un deportista, todos. Es una forma de control en la sombra, es la manera que tienen de hacernos creer que somos libres desde una pequeña pantalla del teléfono, la que podemos tener en el bolsillo, desde un ordenador, una computadora. Creemos que somos libres, pero en realidad estamos enjaulados, estamos en esa red que yo le decía a Carlos, ¿no? No nos extrañen los casos de espionaje, los monitoreos de políticos y de activistas. Claro que hay que denunciarlos, pero la información es poder y nosotros se la estamos dando toda, a empresas, a gigantes tecnológicos, a gobiernos. Lo malo es que con esa información, con esos datos, con nuestra vida, con lo que queremos esconder en lo más profundo de nuestro ser, se puede utilizar para extorsionar, como sucede con activistas en México, para saber si un periodista va a publicar algo en contra de un político, para saber si eres un opositor a un gobierno o para saber si estás o no dentro de sus reglas y quedas fuera de la sociedad, ¿no? Lo usan todos los países y nadie puede dar lecciones de moral ni echarse las manos a la cabeza, como les decía en la entrada. No se puede decir que esto sea una práctica de países poco democráticos, porque los que sacan pecho de ser los más liberales, son los abanderados, no son ejemplares, porque son los que más pecan.
Lo peligroso es que estas armas, como las reales, las que se usan para instaurar esas libertades y democracias, por ejemplo, en algunos rincones del mundo, en Oriente Medio, por ejemplo, si caen en manos de criminales, de delincuentes, de terroristas, bueno, ese peligro es mucho más grande porque nuestras vidas, nuestras familias, nuestra privacidad está en riesgo. Así que cuidado, repito, con los altavoces que llevamos toda nuestra vida en los bolsillos. Un dato es suficiente para cambiarnos o para truncar nuestra vida, así que no juguemos con eso. Ya saben que todo el mundo necesita un stop, nosotros también nos tomamos el nuestro, yo me tomo el mío, voy a mi stop y nada, nosotros regresamos después de las vacaciones, pero como siempre, escríbanos que les vamos a contestar, escríbanme, chao, nos vemos a la vuelta, chao.